gobierno en el caso del Perú? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Tu intermedio quiero también saludar al embajador Julio César Pineda y a todos los que están alrededor de este programa. Creo que no es la mejor elección que han hecho en el seno del Congreso peruano. Sagasti, por cierto, estuvo en Venezuela hace más de 30 años. Yo, mucho más joven, tuve ocasión de conocerlo en un seminario organizado por el ILDIS, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, vinculado a la Fundación Fieri-Shever. Él estuvo en Venezuela en diferentes momentos en seminarios vinculados a la economía, al cambio tecnológico, y fue en ese contexto que lo conocí y además que estudié su obra intelectual en el segundo posgrado que yo realicé en Economía Internacional en la Central, y es un tipo de primer nivel, ¿no? Es un ingeniero también. Es se ingeniero como industrial. Un político, pero sobre todo interesado en el área académica, ¿no? Él viene del área académica, ha tenido experiencia tanto en la gestión pública como en la gestión privada, ha tenido experiencia en el mundo internacional, ha estado vinculado a Naciones Unidas, en la parte de justamente de cambio tecnológico, y también ha estado vinculado al Banco Mundial. O sea, Perú yo creo que escogió la mejor persona para dirigir el proceso de transición hacia las elecciones del mes de abril del año que viene, ¿no? Vamos a ver cómo le va, porque él pertenece al Partido Morena, entonces es tratar de crear una coalición que justamente le dé sustento a su presidencia y le dé gobernabilidad al sistema político peruano y a su gobierno fundamentalmente. Haciendo una radiografía de la crisis, lo que aconteció en las últimas semanas y en los últimos días: primero hubo un intento para destituir al presidente Vizcarra, no prosperó. Hubo un segundo intento y esta vez los congresistas y el Congreso peruano logra que salga el presidente Martín Vizcarra por una acusación que lo vincula con casos de corrupción mientras que fue gobernador de una provincia en el país. Era necesario llegar a este punto cuando se presentaba una cierta estabilidad política. Recordemos que Vizcarra asumió luego de que renunciara Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y venía dando cierto manejo de la economía, de la pandemia, pero desde su punto de vista, ¿cómo relaciona esta situación con los antecedentes que ya existían? Bueno, lo que pasa es que ahí pesa mucho en la realidad política peruana el fujimorismo, ¿no? Y el fujimorismo tiene una rivalidad justamente con el partido que postuló a Pablo Kuczynski, que ganó con un estrecho margen muy pequeño, y había mucha polarización en la sociedad peruana y por supuesto eso no se lo perdonaron el partido de Fujimori, ¿no? Y hubo intentos, primero con Kuczynski 2 veces de hacerle un impeachment. Kuczynski se vio obligado a renunciar cuando le presentaron un soborno que tuvo, o un supuesto soborno, y con Vizcarra hubo también esa polarización extrema entre sobre todo el fujimorismo, que tiene un gran peso dentro del Congreso peruano. Sin embargo, los fujimoristas se oponían a que fuera destituido. Una cosa paradójica, ¿no? Una cosa paradójica, porque ellos están viendo también lo que debe ser las elecciones del año que viene, ¿no? No se sabe a quién van a presentar de candidato o candidata presidencial, no se sabe si la hija de Fujimori va a volver a optar. Entonces es un panorama muy incierto y Vizcarra creo que estaba manejando bien la economía, estaba manejando bien, tenía una muy buena mano izquierda para manejarse en términos humanos. No se ha resentido tanto de la situación política porque es una de las economías latinoamericanas más sólidas, aunque claro, con el contexto de la pandemia, todas las economías latinoamericanas han sufrido en mayor o menor medida disminución en el crecimiento de su Producto Interno Bruto, en la afectación más o menos del sector primario, el secundario o el terciario de la economía, ¿no? Perú tiene un sector de servicios muy desarrollado, también tiene una economía informal muy alta, entonces ahí es donde él va a tener que atacar en las políticas públicas que él vaya a gestionar. Va a ser muy importante porque creo que a esta hora todavía no se sabe quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros. Perú es una república presidencialista con sucesión parlamentaria y
Es muy importante el presidente del Consejo de Ministros porque justamente ahí el presidente de la República delega el funcionamiento del gobierno a nivel interno y la persona que escoja Sagasti va a ser muy importante, que a estos momentos todavía por lo menos yo no tengo conocimiento quién es. Hay puntos importantes en el Congreso, todavía genera expectativa porque la mayoría de los parlamentarios son acusados y siguen en curso investigaciones sobre corrupción. Fue el Congreso uno de los casos por resolver del gobierno de Vizcarra, que de alguna forma se ventiló de que habría una posibilidad de que lo disolviera en algún momento. Bueno, por eso fue que Vizcarra el año pasado disolvió el Congreso, porque tiene esa atribución constitucional y llamó a nuevas elecciones parlamentarias, quedó una nueva conformación del Parlamento, pero muchos de los parlamentarios aparentemente tienen causas en curso por supuesta corrupción, de coimas fundamentalmente, ¿no? Entonces, la élite política peruana está muy cuestionada en forma general y por eso es que hubo ese hartazgo de la gente que salió a las calles en forma masiva. Ahí no hubo, como algunos han querido ver, la mano de un movimiento revolucionario. Sí, porque se vincula con el caso de la izquierda, del Foro de Sao Paulo, que vinculaban estas protestas con eso, pero se vio más espontaneidad. Incluso muchos querían que el presidente Vizcarra asumiera de nuevo porque tiene ciertamente aceptación en la sociedad peruana, ¿no? Sí, dependiendo de su situación judicial, yo no sé si él estará en capacidad o no, incapacitado o no de presentarse como candidato presidencial el año que viene. Esa situación jurídica la desconozco en este momento, pero el panorama político peruano se va a presentar muy interesante el año que viene, sobre todo cuando para el año que viene se prevé que entre los meses de marzo a julio ya las primeras dosis de vacuna estén funcionando, se estén ejecutando. Entonces lo que va a ayudar a tratar de disminuir el ritmo de contagio, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica. Y eso va a ser muy importante, sobre todo por el ritmo de campaña electoral que se vaya haciendo, ¿no? Entonces, la política peruana indudablemente va a estar muy vinculada al factor de la pandemia, cómo evolucione la economía y cómo se comporte la élite política peruana hacia el futuro, ¿no? Vamos a hacer un corte, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Jesús Macei, politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también articulista en el diario El Universal. A la pausa y regresamos con más en Brújula Internacional. Este domingo 15 de noviembre Brasil también celebró elecciones municipales. En su país han quedado un poco rezagadas, pero también juegan un papel importante en la política que desarrolla hoy este país, cuando tenemos de la derecha y conservadurismo de Jair Bolsonaro frente también a la izquierda de Lula da Silva, que todavía da pasos importantes para quizás retomar la política en algún momento y el liderazgo, sobre todo en este país. Ha habido elecciones, la derecha tradicional ha salido favorecida, pero la de Jair Bolsonaro, que es un poco más radical, más conservadora, ha quedado más rezagada, ¿no? Bueno, ha sido el resultado preliminar de la primera vuelta. Hay una segunda vuelta el 29 de noviembre. Exactamente, creo que la semana que viene, si no me equivoco. Los extremismos, tanto de derecha como de izquierda, han sido los más golpeados. Parece que están siendo rechazados por la sociedad, buscan un centro en este momento. El centro político, o lo que ellos llaman el centrão, en términos de lingüística política brasileña, el centrão. Entonces salieron muy beneficiados 3 partidos históricos brasileños del centro derecha. El PCDB, que es el partido liderizado y fundado por Fernando Henrique Cardoso, el DEM, que es el partido de los demócratas, que ha dado varios ministros al gobierno de Bolsonaro, pero no apoya oficialmente al gobierno de Bolsonaro, y el PCDB, el DEM y el Movimiento Democrático Brasileño, que tuvo algunos candidatos a prefectos y a vereadores en Brasil, que también salió bien. Del lado de la izquierda teníamos al PT y al PSOL, el Partido Social de la Libertad, que salió mejor parado
que el PT, que perdió muchas prefecturas y perdió muchos candidatos a concejales, que fue el PT salió muy golpeado, y el PSOL, por ejemplo, va a la segunda vuelta a la ciudad de Sao Paulo, que es la ciudad más importante de Brasil, con Río de Janeiro, donde se van a disputar en la prefectura de Sao Paulo. Bruno Covas, que es hijo de un líder histórico, político brasileño de los años 90, se llama igual que el padre, que fue aliado de Fernando Henrique Cardoso cuando Cardoso fue presidente, y Bulos Guilherme, que es el candidato justamente del PSOL. Van a disputar la segunda vuelta, ¿no? Y en este momento precisamente van a esa segunda vuelta estas ciudades muy disputadas y las más importantes del país, tanto Sao Paulo como Río de Janeiro. Sí. A pesar de que son unas elecciones municipales, quizás no cobran tanta relevancia, pero sí juegan un papel importante para este momento en la política de Brasil. Claro, porque se ve una tendencia electoral de cómo va quedando el espectro político brasileño. Y es muy importante porque la elección local es la que tiene más contacto directo con la gente. Por ejemplo, en Río de Janeiro va a estar Marcelo Crivella, que va a ir a una segunda vuelta, pero el candidato de Bolsonaro no quedó muy bien en Río. Inclusive de los 59 candidatos que estuvo Bolsonaro apoyando para prefecto, quedaron muy pocos para esta segunda vuelta. E igualmente los candidatos a concejales, lo que ellos llaman vereadores, ¿no? Entonces, el partido Bolsonaro, que Bolsonaro está tratando de conformar, no quedó bien parado. Entonces, los analistas políticos brasileños, mis colegas brasileños, los politólogos brasileños, lo que vislumbran es que Bolsonaro se debe afiliar a uno de los partidos del centro político brasileño, sea el DEM, que es el que con mayor probabilidad se afilie, pero ahí va a ser muy difícil porque el DEM no apoya a su gobierno. Es una cuestión muy paradójica, pero la política brasileña es así. Hay mucho transfugismo, hay muchos cambios de partidos políticos, pero Bolsonaro necesita una base sólida política que no la tiene en este momento. Lo que en Brasil se llama la coalición presidencial de gobierno no la tiene en este gobierno, porque él se salió justamente del partido que lo llevó a la presidencia de la República y él está tratando de crear uno, pero no ha sido todo lo exitoso que él creía que iba a ser, y que el primer test eran justamente estas elecciones municipales donde salió muy mal parado, ¿no? Y parece que los brasileros quieren participar o tener mayor presencia política porque se ha registrado una participación importante a pesar de la pandemia, y que Brasil es el país más afectado por la pandemia en toda la región. Al menos un 77% de participación. Sí, una participación alta. Eso muestra que hay un interés no solamente en la política local, sino hacer el barajo que hubo políticamente, donde los partidos del centro salieron mucho más beneficiados electoralmente. Y se vislumbran dos o tres cosas fundamentalmente. Primero, el peso de los partidos de centro, el resurgimiento de los partidos tradicionales brasileños y el desplazamiento de los extremismos, tanto de izquierda como derecha. Y en último lugar, que eso avisora la tendencia que puede tener las próximas elecciones brasileñas en el 22. Entonces Bolsonaro va a aspirar a una reelección. ¿Cómo se perfila para este caso? ¿Podría prosperar una candidatura y ser reelecto? ¿Qué oportunidades tiene en este momento? Porque ciertamente no tiene la misma aceptación que tenía en 2018 cuando ganó, que tenía todo para ganar y llegar al gobierno. En este caso de Brasil, también apoyado por una importante comunidad religiosa de cristianos evangélicos que han llevado y han, diríamos que abanderado a todo su movimiento. Pero podría volver a ser reelecto a pesar del manejo que tiene en este momento por la pandemia, que lo ha afectado, pero también ha repuntado un poco en la aceptación a nivel nacional. Bueno, yo creo que en este momento es un poco temprano y precipitado hacer una proyección al año 22, falta mucho. Porque podría recuperarse también, ¿no? Dependiendo de dos factores: cómo gestione la crisis. Ha tenido 3 ministros de Sanidad,
Ha despedido a varios A también. 3 ministros de Sanidad los ha despedido. O sea que la gestión sanitaria ha sido pésima, igual que Trump ha manejado pésimamente la cuestión. Bueno, se dice que del Bolsonaro COVID. es el Trump tropical. Exactamente, el Trump de América Latina, ¿no? lo llaman el Trump brasileño, ¿no? Él estuvo 30 años en el Congreso, él fue 30 años diputado, o sea que no es un advenedizo al interno de la política brasileña, pero en cierta forma fue un outsider porque no salió de los partidos tradicionales brasileños. Ahora bien, hacer una proyección para de aquí a 2 años falta mucho y depende cómo gestione de aquí al año que viene la crisis del coronavirus y, en segundo lugar, la recuperación de la economía brasileña, que había logrado recuperarse hacia principios de este año, había logrado números positivos, por eso que él hasta marzo, abril tenía buenos números de aceptación popular y buenos números de probable intención de voto a 3 años, ¿no? Pero va a depender de esos 2 factores, cómo gestione el COVID-19, el manejo de la pandemia, y en segundo lugar, el peso de la economía. El peso de la economía, que en Brasil hoy en día es muy importante, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero al regreso abordamos otros temas como lo que ocurre en este momento en Estados Unidos y sus relaciones futuras con América Latina de asumir Biden el próximo 20 de enero. Conversamos con Jesús Macei, politólogo y también profesor de la Universidad Central de Venezuela, articulista del diario El Universal. A la pausa y regresamos con más en Brújula Internacional. A pesar de la pandemia de COVID-19, las tensiones políticas no cesan en el mundo. Es el caso de lo que ocurre en este momento en Estados Unidos, donde todavía hay una disputa por la parte presidencial, donde no se aceptan los resultados y se están cuestionando en este momento en tribunales. Y se quiere por parte del presidente Trump que esto de alguna forma prospere en la Corte Suprema. Los demócratas por ahora no dicen nada, solamente están preparándose en caso para asumir la presidencia el 20 de enero, cuando sea juramentado, si nada lo impide, Joe Biden en la presidencia y liderazgo de la Casa Blanca. Conversamos con Jesús Macei, politólogo, también profesor de la Universidad Central de Venezuela y articulista del diario El Universal, haciendo un diagnóstico, doctor, sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cómo se vislumbran los próximos días y el próximo mes de lo que pueda pasar en este país en caso de que continúe la investigación y se proceda, bueno, hipotéticamente, a llevar el caso a la Corte Suprema. ¿Usted le ve prosperidad a este caso por la parte republicana? Bueno, hasta ahora todos los argumentos legales y todos los recursos que ha solicitado en las diferentes cortes estatales han sido denegadas porque no ha habido evidencia firme, concreta y real de que ha habido alguna irregularidad. Inclusive el jefe de ciberseguridad fue despedido justamente porque manifestó que estas elecciones fueron seguras, transparentes, equitativas y no hubo ningún tipo de irregularidad. Y Trump lo despidió muy a su estilo, con Twitter y en una forma destemplada y grosera, ¿no? Mientras tanto, Joe Biden, que es un político con mucha experiencia, fue senador por muchos años en lo que se llama la oficina presidencial de la Casa Blanca. Oficina presidencial que, por cierto, se reestructuró en el año 1939, cuando los problemas de gobierno se volvieron mucho más complejos y mucho más diversos. En la época de Franklin Delano Roosevelt se creó justamente lo que se llama la oficina moderna de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Joe Biden está abocado a 2 problemas fundamentalmente. Como vimos, el nombramiento de un equipo científico para, no solamente, no es el diagnóstico, qué políticas, qué medidas tomar para justamente reducir el nivel de contagio en los Estados Unidos y también atacar la propagación del COVID-19, y lo otro, la economía, que es muy importante, que la economía norteamericana se ha visto afectada por el COVID-19, ¿no? ¿Pero puede lograr Joe Biden un equilibrio entre economía y pandemia? Yo creo que no es incompatible, como yo se lo he leído a algunos economistas relevantes como Andrés Velasco, Kenneth Rogoff,
etcétera, que hablan de que no es incompatible la recuperación económica con atacar simultáneamente el COVID-19, atacar la propagación de la pandemia, porque fíjense que en estos días en esta semana hemos recibido dos muy buenas noticias: la vacuna de Moderna y la vacuna de la Pfizer. Inclusive estaba leyendo hoy que la vacuna de la Pfizer tiene una efectividad del 95%. Entonces, y Moderna ya ha anunciado 2 vacunas, sí. O sea, la que estaba en desarrollo, y viene otra en camino también que tiene cierta efectividad. Es muy posible que hacia finales de año ya se inicie en Estados Unidos y en Europa el proceso de vacunación, y que el año que viene ya se masifique muchísimo más el proceso de vacunación, porque como me han dicho algunos médicos, yo no soy médico, mi padre fue médico, pero como me han dicho algunos médicos, tiene que crearse una situación de que esté más del 60% de las personas vacunadas para que haya una inmunidad suficiente. Porque, por ejemplo, Trump y Boris Johnson al principio en Europa buscaron lo que se llama inmunidad de rebaño, que no les resultó. Justamente la mala gestión del COVID-19 fue uno de los elementos que el electorado norteamericano le cobró a Trump, el mal manejo de la epidemia COVID-19. Porque al principio tenía todas las de ganar, ¿no? Porque tenía un buen manejo económico. Sí. Hasta marzo Estados Unidos, por cierto, ha registrado el desempleo, uno de los desempleos más bajos en toda la historia del país. Eso ha logrado Trump. Claro, también. pero no olvidemos una cosa: el crecimiento de la economía venezolana, de la economía norteamericana, no surgió con Donald Trump, venía de la época de Barack Obama. La economía norteamericana venía creciendo desde la época de Barack Obama, y lo que hizo Donald Trump fue potenciarlo aún más, y entonces no solamente aumentó el empleo, sino que hubo creación y nacimiento de nuevas industrias, nuevos procesos tecnológicos, y eso hasta el primer trimestre de este año Trump tenía altísimas posibilidades de ser reelegido. Era prácticamente, se podía dar como un hecho que iba a ser reelegido. Pero también parte de su discurso cuando ascendió a la presidencia de Estados Unidos, que iba a ser America First, América primero, centrarse en el desarrollo interno. ¿Cree que eso le favoreció de alguna manera? Porque él en la campaña del 16 presentó una propuesta nacionalista, America First, que pegó mucho, sobre todo muy crítico del mundo multilateral. Fíjense que en su presidencia se renegoció el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, se salió del Acuerdo de París, se salió del Acuerdo del Pacífico, que muy posiblemente Biden, después del 19 de enero, yo no sé del Acuerdo del Pacífico, pero el Acuerdo del Cambio Climático de París se va a reinsertar, y creo que en unas nuevas circunstancias lo que es el acuerdo nuclear con Irán, que es muy importante. Y fíjense una cosa muy interesante que se está sabiendo en estos días: aparentemente Trump fue disuadido la semana pasada de dirigir un ataque quirúrgico al Irán, y fue disuadido no solamente por el vicepresidente Mike Pence, sino por el secretario de Estado y el secretario de Defensa, de que las circunstancias desde el punto de vista político y estratégico no estaban dadas para una operación de ese tipo, y con las consecuencias que eso podía tener en un momento de transición política en los Estados Unidos, de un gobierno en funciones y de un gobierno entrante. Entonces, las perspectivas para los próximos meses, finalmente, y el mes de enero, ¿nada impedirá que Joe Biden sea ascendido a la Casa Blanca el 20? Yo creo que si las cosas siguen así, por ejemplo, pasado mañana se deben certificar los resultados de todos los estados. En diciembre se debe reunir el colegio electoral el 14 para certificar oficialmente el triunfo de Joe Biden.
En enero, el 6 de enero, cuando se instale el Congreso, el nuevo Congreso de los Estados Unidos, ahí se dará ya oficialmente ya el punto culminante de la transición, y el 19 será la juramentación de Joe Biden como el 46 presidente de los Estados Unidos. Parece entonces que las piezas se comienzan a unir y engranar si nada impide que el proceso continúe, como ya se ha anunciado en los resultados preliminares que hemos visto por los medios de comunicación. Ha sido un gusto conversar con usted la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos. No, gracias, José, a ti.